van a votar por otras opciones, pero va a haber paradójicamente en el país más fantasmas que ciudadanos. Ese es el resultado, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a una situación tremenda, tremendamente grave. Entonces, no sé si un poco te puedo plasmar. ¿Qué va a pasar? Que las ciudades no van a creer el resultado del voto fantasma en todas estas secciones electorales. Para abundar, además, el IFE da cuenta de que en los meses recientes creó 9,000 casillas en zonas rurales que no existían antes, ¿no? Cada casilla son 750 votos, ¿no? En proporción son casi 8 millones de votos en zonas rurales en las cuales es inverosímil, porque lo que ha vivido el país no es un proceso de desurbanización, todo lo contrario, lo que ha vivido es un proceso de urbanización. Entonces, ¿cómo es posible que el IFE ahora dé cuenta de que ha creado 9,000 casillas electorales en territorios que no son urbanos? Completamente inverosímil. O sea, el fraude ya está en curso. El problema es de que una buena parte de la población no se lo va a creer, y entonces vamos a entrar en un territorio ignoto, inédito. No sé qué va a pasar en el país. Lo que sí les aseguro es que el 2 de julio esto va a estar que arde a nivel nacional. ¿Bien? Ahora, volviendo a las otras preguntas. Lo de Tomás Ángeles y las elecciones. Evidentemente Tomás Ángeles estaba en contra de la estrategia de seguridad y lo dijo públicamente de Felipe Calderón, y a los 3 días lo llevan, lo detienen, lo llevan a este procedimiento totalmente ilegal, ¿no? Que se sigue ahora en este tipo de detenciones, ¿no? Para mantenerlo incomunicado, ¿no? Violentando todos sus derechos constitucionales. Yo tengo la impresión, y lo digo abiertamente, el ejército en esta ocasión se divide. No va a contar la oligarquía con todo el ejército frente a lo que se viene en este momento en el país. Y una de las cosas que tendremos que hacer es, y lo digo abiertamente, es tratar de hacer trabajo político dentro de las Fuerzas Armadas. Tenemos que arrastrar a parte de las Fuerzas Armadas del lado del pueblo, para lo que se viene en el país. Y esa es la historia de todas las revoluciones, ¿eh? Las revoluciones se despliegan cuando los ejércitos se dividen y una parte se pone del lado del pueblo. Y tendremos nosotros que garantizar cómo arrastrar a parte, sobre todo de la tropa, para que, como sucedió en la revolución de los claveles en Portugal, coloquen un clavel en la punta de su cañón y salgan a desfilar junto con el pueblo. En términos de lo que es el problema de narcotráfico y población, esa pregunta no la entendí cabalmente. Si la pudieran repetir, ¿quién la hizo? Bueno, hay una pregunta muy importante que dice ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Pues no dejarnos. Tenemos que ejercer nuestro poder soberano en las urnas y fuera de las urnas, y prepararnos propiamente para ganar a partir de nuestra conciencia y de nuestra capacidad de organización lo que va a ser el país que ustedes se merecen. Ustedes no se merecen un país depredado, ustedes no se merecen ser prácticamente gente despojada de derechos, no merecen ser vasallos en su propia tierra, ¿no? Ustedes no son súbditos de ningún imperio, ustedes son parte de lo que podemos hacer. Así es, así es. Entonces, una de las cuestiones claves que viene es un ejercicio profundo de esa ciudadanía y de los derechos constitucionales. En particular, le pedí a Yara, antes de comenzar esta conferencia, que me trajera la Constitución, y les voy a leer algo que es maravilloso, que es el artículo 39. Lo voy a leer. Y ese es el artículo que ustedes van a tener casi que ponérselo grabado en el pecho, ¿no? Es derecho constitucional. No más les estoy diciendo que es un hecho, un elemento en donde ustedes van a estar defendiéndose con la Constitución en la mano. ¿Qué dice el artículo 39 constitucional? La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ejerzan el artículo 39 constitucional, compañeros. Eso es su derecho. Por último, la pregunta que hizo Abril de alimentos y guerra. Eso es todo. Ahí está, digamos, el núcleo del problema. Digamos, toda rebelión descansa en la producción de alimentos. Y lo que vamos a tener que garantizar, en caso que este país entre en rebelión, es la producción de alimentos. Y el abasto de los mismos en todos los lugares. Eso implica un salto gigantesco. Buena parte de las investigaciones que está haciendo Luis en relación a lo que es todo el circuito de maíz y de su industrialización, abunda, digamos, en términos de lo que serían puntos neurálgicos para garantizar el abasto de alimentos en el país, y en particular en las grandes ciudades. Entonces, vamos a tener que construir grandes alianzas. Afortunadamente, y ahí sí quiero decir, no somos el primer país en América Latina que va a rebelarse. Venimos de un gran ciclo de rebeliones en América Latina. La rebelión de Argentina contra el Corralito, las grandes rebeliones en las guerras del gas y del agua en Bolivia, que llevaron a la presidencia a Evo Morales, las grandes rebeliones estudiantiles en Chile, el triunfo del movimiento popular con la elección de Correa en el Ecuador, el último triunfo de Ollanta Humala en el Perú. O sea, prácticamente América Latina en particular es el continente en donde tenemos las más profundas rebeliones, los más profundos desafíos al imperialismo a nivel mundial, y no han podido con nosotros. El intento, por ejemplo, de Estados Unidos de dar un golpe de Estado en Venezuela fracasó. ¿Saben por qué? Aquí hay una cuestión, nosotros que hemos estado muy de cerca de la experiencia venezolana y de la experiencia brasileña, por una sencilla razón: el ejército brasileño apoyó. ¿Saben cuál es el verdadero puntal de Hugo Chávez? No es el ejército venezolano, es el ejército brasileño. El ejército brasileño no quiere por ningún motivo que Venezuela caiga en manos de los norteamericanos, porque eso significaría que el Amazonas, que es el principal territorio brasileño, estaría en condiciones de sufrir ¿qué? Una guerra deforme. ¿Ustedes creen que los militares brasileños van a dejar que los norteamericanos se metan a Venezuela? No. Y en todos los momentos decisivos de la historia venezolana reciente, quien ha estado como valedor de Hugo Chávez ha sido Lula. Y detrás de Lula, ¿quién creen que están? Los generales brasileños. Entonces, el escenario, digamos, para una rebelión en México es más que propicio, porque en los hechos somos el hermano enfermo de América Latina. Somos el único país en donde el neoliberalismo a rajatabla se sigue imponiendo con la mayor y brutal de sus ortodoxias. Todo el resto de América Latina prácticamente ha roto con el neoliberalismo. Solo faltamos nosotros, y tenemos que dar ese paso. Entonces, en relación a tu pregunta, Abril, desde luego que tendremos que transitar, pero estamos en un contexto en donde grandes productores de alimentos, ¿no?, como Brasil, como Argentina, tendrán que entrar en un momento determinado a jugar sus bazas en una coyuntura de esta naturaleza. Y nosotros tendremos que pensar continentalmente cómo insertamos a México en esta dimensión continental de la producción de alimentos. Hay muchas cosas que discutir. Está por lo pronto, digamos, toda la utilización de transgénicos en el caso de la agricultura brasileña y argentina. ¿Vamos a hacerlo? No lo vamos a hacer. Es un tema, un gran tema de discusión política. No quiero entrar en este momento. Porque está adaptado a nuestras circunstancias. Dice la Varsoviana, en el caso, por cierto, de lo que fue la Guerra Civil Española, era uno de los grandes signos de la CNT-FAI. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Cualquier semejanza con lo que está ocurriendo en México es pura coincidencia. Repito el verso, fíjense lo que dice. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Si es el mismo cielo quien siembra la muerte, escucha, verdugo, este pueblo va a vencer. El bien más preciado es la libertad.
Hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, rojinegra es nuestra emancipación. Rojinegra es nuestra emancipación, alza la bandera revolucionaria. En pie, pueblo obrero, a la batalla, rompe tus cadenas, basta ya de explotación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Muchas gracias, compañeros.